Hola, hola mis amores y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía positiva. Hoy, como vieron en el título, vamos a sumergirnos en un drama del corazón que nos tiene a todos hablando, la relación, o mejor dicho, la *no* relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, vamos a hablar de por qué Demet, al parecer, le dijo que no a Can en algo muy importante. Prepárense porque este chisme está que arde y tenemos mucha tela que cortar. Pero antes de empezar, como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo lleno de chismecito jugoso como este. Y si ya son parte de esta maravillosa familia, pues muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkenci Kuş, encendió la imaginación de millones de fanáticos alrededor del mundo. La gente no solo amaba sus personajes, Sanem y Can, sino que también ansiaba que ese romance traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. La verdad es que la química era palpable, las miradas, las sonrisas, los gestos, todo gritaba amor. Y claro, los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir, alimentando aún más la ilusión de los fans. Durante la emisión de Erkenci Kuş, Demet y Can fueron el centro de atención. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa en busca de señales de una posible relación. Se les veía muy cercanos, compartiendo risas y momentos divertidos, lo que solo intensificaba la especulación. Sin embargo, ambos siempre negaron rotundamente cualquier vínculo romántico, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele ocurrir en estos casos, la insistencia de los fans y la presión mediática eran enormes. Cada día surgían nuevas teorías y rumores, alimentados por pequeños detalles y gestos que se interpretaban como pruebas irrefutables de su amor. La verdad es que la expectación era tan grande que resultaba difícil separar la realidad de la ficción. Era como si la gente necesitara creer que Sanem y Can eran reales, que su amor existía fuera de la pantalla. Se aferraban a cada mirada, a cada roce accidental, construyendo una narrativa romántica que tal vez nunca existió. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después del final de Erkenci Kuş, los caminos de Demet y Can tomaron rumbos diferentes. Can se fue a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía en otros proyectos. Aunque sus carreras profesionales los separaron físicamente, el recuerdo de su química en la pantalla seguía muy presente en la mente de los fans. Era como un eco persistente, un fantasma de lo que pudo haber sido y no fue. Y aquí llega el quid de la cuestión, la famosa petición de Can a Demet. A lo largo de los años, se han tejido muchas historias y rumores sobre lo que realmente ocurrió. Algunos dicen que Can le propuso matrimonio a Demet, otros que le pidió que se mudaran juntos a Italia, y otros simplemente que le rogó que le diera una oportunidad para demostrarle su amor. La verdad es que no hay una versión oficial y confirmada de lo que realmente sucedió, pero lo que sí se sabe con certeza es que Demet le dijo que no. Imaginen la escena. Can, en un momento de vulnerabilidad, abre su corazón a Demet. Le expresa sus sentimientos, le ofrece su futuro. Tal vez la llevó a un lugar especial, un restaurante romántico, un mirador con vistas espectaculares. O quizás fue algo más íntimo, una conversación sincera en la privacidad de sus hogares. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que la respuesta de Demet fue un rotundo no. Un no que resonó en los corazones de los fans de Erkenci Kuş, un no que puso fin a sus sueños de ver a Sanem y Can juntos en la vida real. ¿Pero por qué Demet rechazó la supuesta petición de Can? Aquí es donde entran en juego las diferentes teorías y especulaciones. Una de las más extendidas es que Demet nunca estuvo realmente enamorada de Can. A pesar de la innegable química en la pantalla, algunos creen que Demet siempre vio a Can como un amigo y compañero de trabajo, pero nunca sintió por él un amor romántico. Quizás la presión de los fans y la expectación mediática la hicieron dudar, la hicieron cuestionarse si realmente sentía algo por Can o si simplemente estaba respondiendo a las expectativas de los demás. Otra teoría sugiere que Demet tenía miedo de comprometerse con Can debido a su reputación de conquistador y su historial amoroso. Recordemos que Can ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres a lo largo de su carrera, y algunos creen que Demet no quería convertirse en una más en su lista.
Además, la presión mediática y la constante exposición pública podrían haber sido un factor determinante en su decisión. Quizás pensó que una relación con Khan sería demasiado intensa, demasiado pública, demasiado difícil de manejar. También se rumorea que Demet tenía otros intereses amorosos en ese momento, o que simplemente quería enfocarse en su carrera profesional y no tenía tiempo ni energía para una relación seria. La verdad es que las razones pueden ser múltiples y variadas, y solo Demet sabe realmente lo que pasó por su cabeza en ese momento. Quizás simplemente no era el momento adecuado, quizás no estaban en la misma sintonía, quizás sus caminos estaban destinados a separarse. Lo cierto es que después de su negativa, Demet continuó con su vida y eventualmente encontró el amor en brazos del cantante Ouzhan Kok, con quien se casó en agosto de 2022. Su boda fue un evento mediático de gran magnitud, y muchos fans de Erkenzicus se sintieron decepcionados al ver que su sueño de ver a Demet y Khan juntos se desvanecía por completo. Fue como una puñalada en el corazón, una confirmación de que la fantasía no siempre se convierte en realidad. Lamentablemente el matrimonio de Demet y Ouzhan no duró mucho, y la pareja se divorció apenas unos meses después. Un final abrupto y triste para una relación que parecía prometedora. ¿Acaso fue una decisión apresurada? ¿Acaso se equivocaron al creer que podían construir una vida juntos? Son preguntas que probablemente nunca tengan respuesta. Por su parte, Can Yaman también siguió adelante con su vida y su carrera. Continuó trabajando en Italia y en otros proyectos internacionales, y también se le ha vinculado sentimentalmente con varias mujeres, aunque nunca ha confirmado ninguna relación seria. Algunos dicen que nunca pudo olvidar a Demet y que siempre la ha tenido en su corazón, pero estos son solo rumores y especulaciones. La verdad es que Can siempre ha sido muy reservado con su vida personal, y es difícil saber lo que realmente siente. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden confundirse y generar expectativas irreales en los fans. A pesar de la innegable química en la pantalla, no siempre es posible trasladar esa magia a la vida real. Y aunque muchos desearon verlos juntos, Demet y Can tomaron caminos diferentes y siguieron sus propios corazones. Es importante recordar que son seres humanos con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. No están obligados a cumplir las fantasías de los fans, ni a vivir la vida que otros esperan que vivan. Y es que en el fondo, esta historia nos enseña algo importante sobre las relaciones y las expectativas. A veces nos aferramos tanto a una idea, a un sueño, que nos olvidamos de la realidad. Nos negamos a aceptar que las cosas no siempre salen como queremos, que las personas no siempre sienten lo mismo que nosotros. Y en ese proceso podemos hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. Quizás Demet y Can no estaban destinados a estar juntos. Quizás su historia fue solo un breve capítulo en sus vidas, un momento mágico que quedó grabado en la memoria de los fans de Erkenzicus. Pero lo importante es que ambos siguieron adelante, que encontraron su propio camino y que continuaron persiguiendo sus sueños. Y bueno, mis amores, hasta aquí el chisme de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que esto es solo una recopilación de rumores y especulaciones, y que la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Es como un rompecabezas con muchas piezas faltantes, donde cada uno puede armar su propia versión de la historia. En resumen, hoy hemos explorado el porqué Demet Özdemir, aparentemente, le dijo que no a una petición de Can Yaman, desentrañando las teorías y rumores que rodean esta relación que cautivó a tantos. Vimos cómo la ficción de Erkenzicus alimentó la esperanza de un romance real y cómo, finalmente, sus caminos tomaron rumbos distintos. Analizamos las posibles razones detrás de la decisión de Demet, desde el miedo al compromiso hasta la falta de sentimientos románticos. Y recordamos la importancia de separar la ficción de la realidad y de respetar las decisiones de los demás. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles todo este chisme. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de toda esta historia. ¿Creen que Demet hizo bien en rechazar a Can? ¿O piensan que debería haberle dado una oportunidad? Quiero leer sus opiniones. ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Creen que el tiempo cura todas las heridas? ¿O que algunas cicatrices nunca se borran?
Y ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Recuerden que la vida es un drama, una comedia y una telenovela, todo en uno. Y que lo importante es disfrutar del viaje sin importar lo que depare el futuro. Hasta la próxima, mis amores. No olviden ser felices.